estamos bendecidos, ¿verdad? Como dice, estamos llenos de la gracia de Dios. Esa es una bendición, ¿no? Porque en la oración es cuando nosotros nos comunicamos y nos conectamos con nuestro Creador, ¿no? Por medio de la oración. Y hay mucha bendición. Aunque pasemos dificultades, problemas, pero estamos bendecidos, hay vida. Mientras haya vida, estemos aquí, eso es de bendición, hermano. Y bueno, pues todos me conocen, ¿no? Lógico, ¿verdad? Todos saben. Pero por si acaso alguien, ¿verdad?, nos escucha ahí por las redes sociales. Mi nombre es José Morales, pues casado, con 6 hijos ya no más, porque ya es suficiente, tenemos mucho trabajo. Y caminando con la renovación, ¿no? Que la renovación, como dice, es la iglesia en movimiento. Y esa es una gran bendición, porque por medio de esta renovación llegué a los pies de Cristo. Esa es una bendición. Y pues ya tengo varios años en el camino de Dios, con subidas y bajadas, pero por pura gracia de Dios estoy aquí. Amén. Amén. Bueno, pues lo que vamos a compartir ahora es el tema, la estructura de la Biblia. Estructura de la Biblia. Pero primero, también les voy a anunciar algo. El que no tenga el libro, ahí tiene el libro, la hermana Carla y hermana María Sosa. Si no tienen el libro, por favor, agarren el libro, porque es muy importante que agarremos el libro para nosotros estar, como dice, participando en la clase. Porque si no tenemos el libro, muy difícilmente nosotros vamos a entender lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y por eso es muy importante. Por eso les digo, es muy importante. ¿Todos lo tenemos el libro? ¿Sí? Bueno, como les dije, ahí está el libro. Y por eso, porque si no tenemos el libro, como les repito, muy difícilmente nosotros nos vamos a conectar con el tema. Pero primero les voy a compartir algo. Y esto quiero que lo anoten. Y también ahí lo hemos escrito. Vamos a leer, como dice, vamos a estudiar la Biblia desde un punto de vista católico. ¿Por qué de un punto de vista católico? Porque somos católicos 100%. ¿Amén? Amén. Y para ello tenemos que ir al catecismo, porque el catecismo es la guía de nuestra fe, de nuestra doctrina. No nos podemos salir, como dije, de nuestra doctrina y de nuestras enseñanzas del catecismo. ¿Ok? Y el catecismo, por favor, ustedes anoten ahí. Tienen que leer en el numeral, cuando lleguen a casa, 112 al 118. 112 y 118. A 118. Y lo voy a resumir un poquito lo que dice ahí. Dice, resumen de la Biblia tiene 2 sentidos. Sentido literario y sentido espiritual. ¿Qué tiene? ¿Cuántos tiene? 2 sentidos. Sentido literario, sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido literario? El sentido literario es la parte donde nosotros leemos directamente, ¿va? Donde el mensaje es narrativo y es directo. Uno de los ejemplos es cuando, por ejemplo, cuando Jesús en San Mateo 9:36 dice, estaban, dice, todos tristes y desanimados, como ovejas sin pastor. Ese es un sentido literario. O sea, como se lee, ¿verdad? Un sentido literario. Y el sentido espiritual tiene 3 sentidos. Sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Ustedes pueden decir qué es eso. Ok, ¿cuál es el sentido alegórico? El sentido alegórico es cuando nosotros leemos el texto y nos preguntamos qué nos quiere decir con esto. ¿Qué nos quiere decir Jesús en este texto? Es la parte oculta, es la parte mística, donde muchos de nosotros a veces no entendemos. Principalmente no lo entendemos cuando estamos en el mundo, ¿no? Sentido moral. ¿Cuál es el sentido moral?
es la parte donde nos narra, ¿verdad? Nuestra parte, nuestro espíritu, lo que es bueno y lo que es malo hacia Dios. Un ejemplo, en 1 Corintios 6:13, dice San Pablo, no es lícito, dice, que ustedes, que su cuerpo lo den a la prostitución. ¿Qué nos está hablando ahí? En el sentido moral. Porque nos está alertando, nos está diciendo, ¿verdad? Nos está hablando la parte moral de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Esa es la parte moral, que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la parte del sentido anagógico. ¿Cuál es el sentido anagógico? Nos está hablando de la patria celestial, de la Jerusalén celestial, hacia el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque donde yo voy quiero que estén ustedes. No está hablando del presente o del futuro. Del futuro. Esa es la Jerusalén celestial. Nos está hablando del futuro, ¿verdad? Esos son los tres sentidos para nosotros leer la Biblia, como les dije. Hay otras partes, pero más adelante nosotros les explicaremos. Ya para entrar en lo que es la estructura de la Biblia. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, vamos a la página 17, porque ahí empieza. M10 no lo vamos a dar. Ok. Este libro divino ha recibido varios títulos desde que fue escrito. ¿Cuáles fueron? Al principio. Escritura. ¿Qué más? El libro santo. La ley. ¿Qué más? Como les dije, ha recibido varios títulos, ¿verdad? Actualmente se conoce como la Biblia Santa. Santa Biblia o Sagrada Biblia, ¿verdad? Y vamos donde dice título de la Biblia. Por ejemplo, aquí dice, estamos en la página 17. Por ejemplo, donde Jesús dice, les narra la narración a sus discípulos de Maús. Los discípulos de Maús dicen, Él nos explicaba las escrituras. Esta es una narración, ¿verdad? Donde dice, Él nos explicaba las escrituras. Dice, en letras pequeñitas está ahí. El origen de la expresión Biblia se remonta según afirman los entendidos. El libro segundo de los Maquiaveos, del texto griego, llamada la Escritura o Biblia, o Tagia. Este libro santo, usándose como se usaba en la lengua griega. Al principio, como dice, se usaba en lengua ¿qué? Griega. Pero al principio fue hebreo. Y ya vamos a ir llegando a la parte donde fue la traducción del hebreo al griego. Y la primitiva iglesia, la expresión también le daba la expresión de la tablilla. Los libros, por excelencia, se hizo denominación general entre los cristianos. San Clemente, padre católico y discípulo de San Pablo, fue el primero en llamar la colección de los libros santos o tablilla. ¿En el siglo qué? En el siglo XIII fue San Clemente, discípulo de San Pablo, que le llamó también libros santos y tablilla, ¿verdad?
se empezó en lengua, en esto, a decirse Biblia, generativo singular, Biblia por el plural, Biblia. Y así se fue adaptándose poco a poco a las siguientes lenguas que habían en ese entonces. Hay quienes que ven el origen de la antigüedad finicia, Biblios, situada en la costa mediterránea, Trípoli y Beirut. O sea, también le daban este narrativo de la Sagrada Escritura, mencionado incluso a veces por la Sagrada Escritura. Eso lo narra en ese entonces. Número 2, contenido general de la Biblia. La Biblia es una colección de libros por diferentes autores, lenguas, épocas, estilos literarios y distintos. O sea, ahí nosotros tenemos que considerar la Biblia fue escrita en base, como dice, sentido literario, distintas épocas y en algunas diferentes lenguas. ¿Cómo se escribió al principio? Se escribió en hebreo, ¿verdad? Al principio fue en hebreo. Algunas páginas dicen que se escribieron en arameo. Fueron poquitas las páginas que se escribieron en arameo. Al principio se escribe en hebreo. La Biblia es una biblioteca religiosa de un pueblo recopilada en un solo volumen. O sea, la tenemos, es una biblioteca, como dice, es una mini biblioteca. La Biblia encierra toda la historia de la narración divina, es decir, la manifestación que Dios hace de sí mismo y del misterio de su volumen. O sea, para nosotros leer la Biblia, tenemos que tomar en cuenta la época que fue escrita, ¿verdad? ¿En qué momento se escribió? ¿Y en qué momento, como dice, y en qué lugar se escribió? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando San Juan escribe el Apocalipsis, fue en el primer siglo. ¿Qué estaba pasando ¿qué estaba pasando en la iglesia cuando San Juan escribe el Apocalipsis? ¿Qué estaba pasando? ¿No saben? Persecución. Mataron a la mayoría de cristianos. Dice, la mayoría fueron mártires. ¿Sí saben ustedes cuando la iglesia en el prefacio de la Sagrada Eucaristía, que lo mencionan nomás en épocas específicas, Semana Santa o Navidad? Allí da el nombre de todititos los mártires. O sea, ahí dice que ¿y quién los mató? El Imperio Romano. San Juan escribe conforme a lo que estaba pasando la situación, ¿va?, de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 17, ahí habla de la Babilonia, ¿verdad? Y que muchos lo confunden. Ahí viene el gran problema, cuando nosotros no sabemos de la Sagrada Escritura, porque la interpretamos mal. ¿Por qué muchos se desvían, se van de nuestra iglesia? Porque hay interpretaciones malas. Y esa es obra de Martín Lutero, ¿verdad? Y de Juan Calvino. Porque una de las cosas que dijo Martín Lutero, cuando él se desliga de la iglesia, en los 120, reclamos que le hace a la iglesia, va esa, que cada uno interprete la Biblia según su criterio, según lo que él piensa. Y el resultado es lo que tenemos ahora. ¿Cuántas sectas hay ahora en ti? Hay 1000 y algo. O sea, es muy importante nosotros para interpretar la palabra de Dios. Dice, tomar en cuenta el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia, bajo la luz del Espíritu Santo. También la gran tradición de la iglesia. Son bases fundamentales que nosotros no nos podemos salir de ahí para interpretar la Biblia. Y ahí dice, ¿verdad?, de la Babilonia. ¿Y a qué se estaba refiriendo San Juan en ese entonces? Al Imperio Romano. No a la iglesia, al Imperio Romano, que el Imperio Romano estaba exterminando a
En los cristianos. ¿Emily? O sea, ahí nosotros, las divisiones de la Biblia. La Biblia se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los dos están relacionados. No, dice, no podemos separar el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. Los dos están relacionados. ¿Por qué están relacionados los dos? Porque los dos apuntan hacia Jesús. Jesús es el centro, ¿verdad? Jesús es el centro de toda la Biblia, es el corazón de la Biblia. O sea, no podemos decir nosotros, no, pues vamos a nosotros a pegarnos más al Viejo Testamento y el Nuevo Testamento no nos importa, no. O sea, son muy importantes. Como dice ahí, en la letra A, los judíos solo aceptan lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y lo dividen en tres grandes partes: la ley y los profetas y otros escritos, y está compuesto por 39 libros. ¿Qué dice? ¿Se divide en qué? La ley. ¿Dónde se encuentra la ley? No. Los profetas son uno y la ley es otro. ¿En el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento. ¿Dónde? ¿En qué libros está? Está en los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros donde está, como dice, donde está la ley, ¿verdad? O sea, ¿quién le dicta la ley al pueblo de Israel? Es Moisés. Porque dice, el actor principal de la Biblia es Dios. Pero el primero que puso la primera línea, ¿quién fue? Moisés. Porque Moisés escribe los primeros 5 libros. Moisés escribe los primeros 5 libros, ¿verdad? Y dice, los profetas y otros compuestos. Los cristianos estamos divididos en cuanto a la aceptación del número de los libros. Para los católicos, la Biblia está formada por 73 libros, 47 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. O sea, los judíos tienen ¿qué? 39. ¿Por qué tienen 39 ellos? Porque ellos se apegan, como dice, al canon de Alejandría. Solo aceptan el canon de Alejandría con los 39 libros. ¿No? Y nosotros estamos pegados, como dice, al canon griego, que ya vamos a ver cuando los 70 hacen la traducción, ¿verdad? Hacen la traducción del hebreo al griego. Y nosotros aceptamos, como dice, los 73 libros, porque, como dice, 47 del Viejo y 27 del Nuevo Testamento. Y dice, algunos, los protestantes, dice, solo de las principales denominaciones solo aceptan una lista de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Es una Biblia que es amputada. Porque ellos se pegan al canon hebreo, al canon de Alejandría. Y nosotros, como dice, nos apegamos al canon al canon griego. ¿Emily? ¿Sí saben qué quiere decir canon? Quiere decir vara recta o normas. Vara recta o normas. Divisiones temáticas. Antiguo Testamento. Los judíos clasificaban las escrituras en 3 partes: la ley, los profetas y otros escritos. Por ejemplo,
¿Cuántas leyes le dio Dios a Moisés? Los 10 mandamientos son resumidos, pero le dicta 613 leyes. 613 leyes. Los 10 mandamientos dice que es resumido, ¿verdad? Dice la palabra testamento viene de la lengua española, empleada al principio de la era cristiana para traducir la voz griega diateque. Y diateque quiere decir, como dice, disposición testamentaria. Ahí lo tienen en letras pequeñas, abajo de la letra A, en la página 19. Literalmente significa, dice, dispositivo en contrato, y que a su vez los traductores griegos llamados los 70 la usaron para traducir la expresión hebrea, que en vez de usar, como dice, ellos usaron la palabra, como dice, diateque, y podrían usar también diateque, o sea, viene siendo el mismo significado, ¿verdad? Por ejemplo, la traducción de los 70. ¿Qué es la traducción de los 70? ¿Qué entienden ustedes por la traducción de los 70? ¿Quién ha oído hablar de la Sextuaginta? ¿No? La Sextuaginta es cuando 70 rabinos, 70 judíos. ¿Sí saben qué quiere decir rabino, verdad? Maestro. Saben que cuando Jesús resucita del sepulcro y va María Magdalena, dice que estaba María Magdalena hacia la orilla, dice que se le apareció un ángel y le pregunta, y le dice en idioma hebreo, ¿no? Rabí, o sea, que quiere decir maestro. Rabino quiere decir maestro, ¿verdad? ¿Dónde se reúnen los 70? Dice, para traducir la Biblia hebrea al griego. Eso le llaman Sextuaginta. Se escribe S-E-P-T, Sextuaginta, con G. De los 70, ajá. Sextuaginta. O sea, ahí viene la traducción. Por eso dice que nosotros nos quedamos con el canon griego, ¿verdad? Que son el canon griego, son de los que ya sepamos los 7 libros que no tienen los hermanos separados. ¿Cuáles son los 7 libros que no tienen los hermanos separados? Miren, no tienen Tobías, Judith, Sabiduría, Sirach y de Baruch, primera y segunda de Maquiavelo. Esos son los 7 libros que ellos no los aceptan, ¿verdad? ¿Por qué no los aceptan? Porque dicen ellos que no son inspirados por Dios. Pero ¿cómo no va a ser inspirado por Dios sabiduría? ¿Quién hace sabiduría? ¿Quién escribe sabiduría? El rey Salomón. ¿Qué le pidió el rey Salomón? A Dios. Sabiduría. O sea, ¿cómo es que podemos decir nosotros que no es revelación de Dios 100%? ¿Sí? Vamos, dice Antiguo Testamento en la letra A. Eso ya lo vimos en 3 partes, en los otros escritos hay divisiones. Ok. Hoy dividimos las escrituras así. El Pentateuco. Pentateuco, que es la ley. Es el Pentateuco, aquí lo tenemos.
número 1 del Pentateuco es el Antiguo Testamento, comienza con un conjunto de 5 libros, a los cuales los traductores griegos dieron el nombre de Pentateuco. Penta 5 teuco, instrumento donde provino, dice, luego la expresión estuche para los rollos de papiro. ¿Sí saben qué es papiro? ¿Sí saben? Es una planta que se cría nomás en el Medio Oriente. Aquí lo menciona en Beirut es la capital de Líbano, ¿verdad? Allí donde se cría esa planta y allí hacían los papiros, los rollos. Ajá. Como les estaba diciendo, la ley, los profetas y otros importantes. Lo mismo dice Cristo, lo cita, por ejemplo, en Mateo 7:12. Los escritos se empleaban en la asamblea de los eclesiásticos y lo cita en el prefacio, dice, de los libros. O sea, en el Pentateuco, como dice, ahí está todo resumido. Los hermanos, por ejemplo, los judíos, ellos tomaban en cuenta solo los 5 libros. Ellos estaban regidos por el Pentateuco, ¿va? Esos 5 libros nomás ellos tomaban en cuenta. De ahí vienen, ¿qué? ¿Cómo dice? Y los profetas, ¿verdad? Los libros históricos. Pentateuco, Nuevo Testamento y la expresión. Ahí tenemos los libros históricos. Cada uno dice la ley de 5 libros. Los libros históricos son 16. Saber que Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Noemí, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. ¿Esos son los libros qué? Históricos. Son los libros de historia, ¿verdad? Los libros sapenciales o didácticos. ¿Qué entienden ustedes por sapenciales o didácticos? Sí, pero dice, porque son libros ¿qué? Poéticos, que llevan el mensaje con un estilo de poesía. Son libros directos, ¿verdad? Los sapenciales, o también conocidos como los libros didácticos. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman didáctico? Porque es directo, ¿verdad? El mensaje. Los libros proféticos. Dice, los libros sapenciales, vamos a ver primero estos libros sapenciales o didácticos son 7. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Geolet, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico y Siracide. ¿Son cuántos? Son 7 libros. Y los libros proféticos, ¿cuántos son? Ahora bien, tal vez más adelante los vamos a clasificar cuáles son los profetas mayores y cuáles son los profetas menores. ¿Por qué le llamamos profetas mayores y por qué le llamamos profetas menores? ¿Sí? Dice, como dato curioso, consigamos la siguiente. Un norteamericano se llevó 3 años. Primera y Segunda de Macabeos. Nuevo Testamento. La letra B. ¿Cuántos son el Nuevo Testamento? 27 libros. Dice, el Nuevo Testamento puede distribuirse en 3 grandes grupos históricos.
didácticos y proféticos, ¿verdad? Son 27. Libros históricos son los 4 ¿qué? Evangelios. ¿Por qué son los 4 los libros históricos? Porque es donde Jesús narra, ¿verdad? La historia de la humanidad. ¿Y empiezan en cuál? San Mateo. Y profundizándonos un poquito, por ejemplo, San Mateo, ¿cómo empieza el libro de San Mateo? ¿Con qué empieza? Con la genealogía. Cuando nos vamos a profundizar conociendo un poquito el Evangelio de San Mateo. Cuando San Mateo, ¿quién era San Mateo? No, Santiago no. Cobrador de impuestos, conocido con qué otro nombre. Era judío levítico. Los cobradores de impuestos no eran bien vistos. ¿Por qué no eran bien vistos? Eran ladrones. Lógico, es decir, se cobraban el impuesto para Roma y al mismo tiempo también se embolsaban el billete de ellos, ¿no? No eran bien vistos, eran de mala reputación. Y San Mateo, cuando escribe en el Evangelio de San Mateo, ¿se lo escribe a quién? A comunidades judías. Dice, para entender el Evangelio de San Mateo, tiene que ponerse audífonos y gafas judías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque San Mateo hace una referencia del Pentateuco. Si usted ve, empieza con la genealogía de Jesús. ¿Y dónde empieza la genealogía nuestra? ¿Dónde empieza? En el Génesis. O sea, ahí empieza San Mateo, ¿verdad? Cuando los judíos ven el Evangelio de San Mateo, dicen, oh, este es una réplica del Pentateuco. Si ustedes lo estudian detenidamente, el Evangelio de San Mateo es una réplica del Pentateuco, porque cita cada parte en el Viejo Testamento, los 5 libros del Pentateuco. O sea, él escribe a comunidades judías, pero dice que es muy importante nosotros, para entender el Evangelio de San Mateo, viéndolo desde el punto de vista como judío. Dice, ahí tenemos los libros didácticos, los potenciales. Tenemos las 21 epístolas. ¿Son las 21 epístolas de quién? De San Pablo. ¿Por qué le llaman epístolas? ¿Le llaman por qué? Porque son redactadas cuando San Pablo estaba prisionero. Cuando estaba prisionero, San Pablo hace la redacción. Por eso le llaman las epístolas. Dice y esos son, dice, ahorita lo vamos a ver, son 13. Empezamos con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Carta a los Hebreos y Primera y Segunda de Santiago, Primera de San Pedro y Primera y Segunda de Tercera de San Juan y de San Judas. Y los libros, y como dice, y también hay las 7 cartas, ¿verdad? 7 cartas católicas. ¿Cuáles son las 7 cartas católicas? Las 7 cartas católicas, dice, son San Juan, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Judas y Tito, ¿verdad? ¿Por qué le dicen las 7 cartas católicas? Porque no son dirigidas a una comunidad en específico, ¿verdad? Son universales. Si ven las otras son dirigidas, por ejemplo, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. Son cartas específicas a ciertas comunidades.
pues continuamos. Cada uno de los libros bíblicos está dividido en capítulos y versículos. A su vez, los capítulos son porciones más o menos de trozos pequeños de 3 líneas, ordinariamente de los mismos capítulos. Ya lo está diciendo, ¿no? Esto a su vez dice, versículos son los capítulos y porciones extensas y no iguales de los libros, mientras los versículos son pequeños trozos. En la letra B, esta división es capítulos y versículos, facilita la búsqueda de los textos de que se desea encontrar o citar. Para citarlo se pone primero el nombre del libro en la abreviatura y luego viene el número correspondiente al capítulo, que después otro número. Cuando el texto abarca más de un versículo, esto va separado por una coma y estos a su vez por un guión. ¿Estamos ahí de acuerdo? Bueno, pues. Por ejemplo, ahí dice Éxodo 19, 3, 4, que quiere decir libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al 4. Las divisiones parciales, capítulos y versículos en la letra C. Las divisiones en capítulos se deben a Esteban Longón, quien lo introdujo, dice, en la llamada Biblia de París en 1214, y la división en versículos a Santos Pagnini en 1528, ¿verdad? Y eso se está usando de la misma manera, porque es una manera fácil, una manera fácil para encontrarlo, ¿verdad? Dice, unidades de ambos testamentos. Tiene que ver la unidad 100%, ¿verdad? Dice el Concilio Vaticano II, Dios es el autor que inspira los libros de ambos testamentos. De modo, dice, que el antiguo no encubrirá, dice, el nuevo, y el nuevo descubrirá al Antiguo Testamento. El Antiguo Nuevo Testamento se complementa mutuamente. El primero explica el segundo y viceversa. O sea, están entrelazados, ¿verdad? O sea, no podemos decir, no, pues me desdigo del Viejo Testamento y no tomo en cuenta, como dice el Viejo Testamento, solo el Nuevo Testamento. No, tenemos que tomar en cuenta todo, ¿verdad? Emily. Y les voy a dar esto. La plenitud del sentido del Nuevo Testamento, a su vez, lo ilumina y se explica la fin del principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo. Estamos en la página 24, al principio. La venida de Cristo, del Redentor universal y de su reino mesiánico. Anunciarla, dice, proféticamente y representarla con distintas imágenes. Es decir, en el Antiguo Testamento se complementan mutuamente su interrelación. Es tan completa que el primero explica y el segundo, y viceversa. Solo a la luz del Antiguo Testamento se alcanza a comprender el segundo, y solo igualmente a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta de que lo que el Antiguo quiso decir, con razón, Cristo les decía a sus oyentes: investiguen las Escrituras y así comprobaréis que Moisés hablaba de mí, en Juan 5, 39 al 45, y Lucas relatando el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Dice que Jesús, empezando
por Moisés y continuando por todos los profetas, los explicó, les explicaba y les había dado las escrituras en Lucas 24, 25, 27. Y es muy importante. Y también, grábense esto, en San Juan 15, 15. ¿Qué dice San Juan 15, 15? Dice, ya no les llamo servidores, porque el servidor no sabe lo que hace el patrón. ¿Les llamo qué? Amigos, porque les he revelado todo lo que mi Padre me ha revelado. Palabra de Dios. Miren qué bonito lo que dice. Miren qué bonito lo que dice. Ya no les llamo ¿qué? Servidores. Les llamo amigos, porque les he revelado todo lo que mi Padre me ha revelado. Y el hecho de estar aquí, de nosotros querer entender la Escritura y saber más, no estamos aquí porque queremos hacernos sabios o queremos saber mucho, no. El sentido es acercarnos más a Jesús, conocer más a Jesús, enamorarnos más de Jesús. Esa es la razón, ¿verdad? O sea, de entenderlo más y llegar más a los pies de Él. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, aquí les voy a dar algo. Lo que se llevó el norteamericano para traducir ¿cómo se llama? Como dice, vean en la página 23. Vayan donde dice, capítulos de los libros bíblicos. Tiene 1334 en total, de ellos el Antiguo Testamento. 1334. 1054 del Nuevo Testamento y 260 versículos. Versículos dice 31.175. Oígame la paciencia que tuvo este hombre. Y palabras dice que tiene 773.692 palabras. La Biblia. Letras, 3.566.480. O sea, la paciencia que tuvo para contarlo. El nombre de Yahvé y Jehová se repite en 6.855 veces. El Salmo 117 es como dice, está a la mitad de la Biblia. Ahí está la mitad de la Biblia. Ya les dije qué significa canon, ¿verdad? Ya les dije el significado del canon. También ahí está la palabra diáspora. ¿Qué significa diáspora? La dispersión de un pueblo. La dispersión de un pueblo judío, ¿verdad? Ese significa diáspora. ¿Qué significa electrocanónicos? Electrocanónicos. Libros que no son incluidos en la Biblia hebrea. Deuterocanónicos, libros que no son incluidos en la Biblia hebrea. Pero en el canon griego sí son incluidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si no la sabemos, vamos, porque aquí estamos aprendiendo todos. Una duda nada más. Dígame. Página 22, en la parte de arriba comenzando. ¿En la página 22? Ajá. En el número 3. Ajá. Nunca había escuchado la palabra Coelet. Es un libro. Entonces, ¿eso quiere decir Eclesiastés también? Porque no. Eclesiastés... Bueno, sí, algunos sí los tenían, sí se unían algunos libros con nosotros. Por
ejemplo, el libro de Samuel lo unían con el libro de Jueces. Ajá. Pero esto yo nunca lo he visto en la Biblia. Sí está, hermano, son poquitas las páginas. Son poquitas las páginas. El del Joel. ¿Puede? ¿Sí? Es un libro. Está en el Antiguo Testamento después de Eclesiastés. ¿Puede? Entonces, es que dice O. Y para mí O es uno o el otro. Pero no es entonces otro. No. Porque también está Eclesiastés y Sirás. Pero son separados. Ajá. O Sirásira. Entonces, ¿quiere decir que esos son dos también? ¿No es uno o el otro? No, son dos. Coelet significa asamblea. Y es un Por eso libro. Eclesiastés. No es otra forma de llamar a Eclesiastés. Ok, eso es lo que yo quería saber. Ok, Sirásida o Sirásida. ok, got it. ¿Alguna otra pregunta? Diga, hermano. Una curiosidad. Dice que estos datos no se sabe si son de la Biblia de nosotros o de la que tienen los protestantes. O sea que el norteamericano la contó, pero no se sabe si es de la Biblia de nosotros o de la Biblia de protestante, Pero ¿verdad? también dice que la palabra Jehová y Yahvé se dice en cuantas 6,000 veces nomás. Y en la de nosotros no está Jehová. No, porque pues la palabra Jehová es una mala traducción. Me parece que estos datos son de la protestante entonces. No, pero dice uno o la otra. Dice Jehová. Pues menciona las dos, ajá. Dice la dos. Ajá. Porque el Jehová es una traducción de Yahvé, ¿verdad? Y ahí dice que es una mala traducción. Ajá, por eso la de nosotros no está. Yo pienso que ese dato lo pone el americano porque en la Biblia protestante va a encontrar Jehová. Por eso lo toma en cuenta. Y en la Biblia católica encuentra Yahvé. Y luego dice que necesitarían 3 años más para averiguar si es uno o el otro. Sí, porque es lógico, pues tiene que contar todo, tiene que empezar de nuevo todo, ¿no? 3 años nomás. Empezamos ya. Algo más y no terminamos. ¿No quedamos confundidos? ¿No? Es mucha información nueva. No, pues por aquí para aclarar todo. Aquí estamos aprendiendo. Aquí estamos aprendiendo, como dice. Y lo importante, como dice, de que pedir la gracia de Cristo, que es lo más importante para entender los